gana action niba ushaka kwiga indimi gana action ushaka kuba umusirimu gana action. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hi friends, welcome again. My name is Moise Donatien. I'm teacher of languages in Action College. Today we are going to study the Spanish reading practice and to talk about cultural reading. We know that every language is spoken by the country, the particular country, and they have the language is a part of culture, as we know. So we found some words which are spoken like this in this country, but in another country they change. This is what we're going to talk about in this video about Hispanohablantes or Spanish-speaking countries. It is called lectura cultural. Empecemos. Aunque la lengua española es uno de los aspectos que une al mundo hispano, también existen muchas diferencias entre regiones y países. Ahora sabes que hay países, áreas y regiones que pronuncian consonantes o palabras de manera diferente. También hay palabras que en un país tienen un significado diferente que en otro. Hay palabras que solo tienen un uso o significado particular en una región específica, pero no existen en otras. Por ejemplo, cake, en Argentina se dice torta, en Puerto Rico bizcocho, en España tarta y en México pastel. Otra palabra interesante es popcorn, que en Colombia se dice crispetas, en Argentina pochoclo y en España palomitas. Además, bus en Argentina se dice colectivo, en Cuba y Puerto Rico guagua, en Costa Rica bus y en México camión. Otra de las diferencias importantes es la correspondiente a la localización del país dependiendo del hemisferio. Los países que están al norte de Ecuador tienen diferentes estaciones que los países al sur del Ecuador. Cuando es el verano para los países en el hemisferio norte, es el invierno para los países del hemisferio sur. Otros países solo tienen una temporada seca y una temporada de lluvia, pero no tienen 4 estaciones como los Estados Unidos. Por ejemplo, otro de los contrastes entre los países hispanos, solo los días feriados. Aunque muchos países tienen los mismos días feriados, no todos hacen las mismas celebraciones. Estas celebraciones van a ser diferentes dependiendo del país y las regiones dentro de cada país. Esto se debe aunque a que cada país tiene su propia cultura y costumbres. Los días feriados pueden ser nacionales o regionales y muchas veces las celebraciones regionales dependen de creencias religiosas y los personajes santos asociados a una región. En cuanto al Día de la Independencia, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Nicaragua lo celebran cada año en 15 de septiembre, mientras que México lo celebra el 16 de septiembre y Chile es 18 de ese mes. En agosto esta celebración la tienen Ecuador, Bolivia y Uruguay. En el mes de julio se celebra el Día de la Independencia para Venezuela, Argentina, Colombia y Perú. Por supuesto, este día es una celebración muy importante en cada país y tiene sus orígenes en la historia independentista de España. No se puede negar la influencia de España en Hispanoamérica y en cuanto a uno de los feriados importantes para las familias se encuentra el Día de los Reyes Magos, que se celebra el 6 de enero y la medianoche del 5 de enero.
La idea general y tradicional es que los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar les llevan regalos a los niños. Esta celebración es común en muchos de los países hispanohablantes. Nuestros estudiantes, gracias por mirar este video. Pienso que es muy interesante. The students, I think that this video is very interesting just for as reading practice, but we do also have the other lessons because reading is not only one language skill as we said in introduction. Cuba y Puerto Rico, guagua. En Costa Rica, bus. Y en México, camión. Otra de las diferencias importantes es la correspondiente a la localización del país dependiendo del hemisferio. Los países que están al norte de Ecuador tienen diferentes estaciones que los países al sur del Ecuador. Cuando es el verano para los países en el hemisferio norte, es el invierno para los países del hemisferio sur. Otros países solo tienen una temporada seca y una temporada de lluvia, pero no tienen 4 estaciones como los Estados Unidos. Por ejemplo, otro de los contrastes entre los países hispanos, solo los días feriados. Aunque muchos países tienen los mismos días feriados, no todos hacen las mismas celebraciones. Estas celebraciones van a ser diferentes dependiendo del país y las regiones dentro de cada país. Esto se debe a que cada país tiene su propia cultura y costumbres. Los días feriados pueden ser nacionales o regionales y muchas veces las celebraciones regionales dependen de creencias religiosas y los personajes santos asociados a una región. En cuanto al Día de la Independencia, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Nicaragua lo celebran cada año en 15 de septiembre, mientras que México lo celebra el 16 de septiembre y Chile es 18 de ese mes. En agosto esta celebración la tienen Ecuador, Bolivia y Uruguay. En el mes de julio se celebra el Día de la Independencia para Venezuela, Argentina, Colombia y Perú. Por supuesto, este día es una celebración muy importante en cada país y tiene sus orígenes en la historia independentista de España. No se puede negar la influencia de España en Hispanoamérica y en cuanto a uno de los feriados importantes para las familias se encuentra el Día de los Reyes Magos, que se celebra el 6 de enero y la medianoche del 5 de enero. La idea general y tradicional es que los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar les llevan regalos a los niños. Esta celebración es común en muchos de los países hispanohablantes. Nuestros estudiantes, gracias por mirar este video. Pienso que es muy interesante. The students, I think that this video is very interesting just for as reading practice, but we do also have the other lessons because reading is not only one language skill as we said in introduction.